Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Han sido muchas las medidas que se han tomado desde que se declaró la pandemia de COVID-19 y nuestras vidas sin duda han cambiado. Pasamos más tiempo en casa, debemos cuidarnos todo el tiempo, incluso la forma de trabajar cambió, se suspendieron los espacios para socializar y encontrarnos con los otros, por lo menos pues físicamente. Es por eso que se está viendo también reflejado algo en nuestra salud mental. Queremos profundizar en el tema. Hemos invitado al reconocido psiquiatra Rodrigo Córdoba. Doctor Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Daniela, muy buenas noches. Un gusto saludarlo y lo mismo a los televidentes. ¿Cuáles pueden ser los efectos más visibles en nuestra salud mental en medio de tantas medidas que hemos recibido en los últimos meses? Lo que está muy claro es que los efectos sobre la salud mental son evidentes y que ahora son más evidentes. Digamos que las primeras medidas, los momentos iniciales, generaron una serie de síntomas o problemas, podríamos llamarlo así: miedo, ansiedad, sensación de tristeza, preocupación excesiva por el futuro. Pero con el paso de los días, estos cuadros, estos síntomas se han vuelto verdaderos cuadros clínicos y empezamos a ver depresiones mayores con una severidad mayor y con los riesgos que ello implica, lo que nosotros denominamos desorden de estrés postraumático, es decir, una situación donde las personas sienten una amenaza, una preocupación por su vida o por los de su entorno, y que es lo que nosotros llamamos vicariales, es decir, que algo le pasó a alguien, y esto pues trae manifestaciones sobre el estado del ánimo y sobre los síntomas ansiosos que se hacen muy evidentes. Ya sabemos, doctor, que si algo es prohibido o nos recomiendan no hacerlo, para algunos puede ser más atractivo, y lo hemos visto, por ejemplo, con las fiestas clandestinas, con aquellas reuniones familiares, el uso también de tapabocas y de otros pasos como autocuidado. En fin, ¿qué tan efectivas han sido las campañas institucionales y de nosotros los medios, por ejemplo, para hacer los llamados a la gente de ese autocuidado? ¿Usted cree que sí funcionan o generan también un efecto contrario? Yo tengo preocupaciones en ese sentido. Quizás lo primero es que todos, porque no solo soy el gobierno, los medios, nosotros los médicos, no hemos tenido la capacidad de comprometer a los ciudadanos en esto, de que esto sea un proceso de todos, y como si en algún momento no lograran o no lo hubiéramos logrado entender de la gravedad y la severidad y lo que esto implica. Pero también son los efectos paradójicos, o de alguna manera que se terminan volviendo por el tiempo, por lo largo de que ha sido la cuarentena, y a veces las personas no sienten claridad y esto no les devuelve la confianza y no les devuelve la certidumbre, sigue primando la incertidumbre frente a la visión del futuro, y termina dándose como una sensación de fatiga o de acostumbramiento sobre la medida, y por eso vemos como hay estos boquetes tan grandes frente a la cuarentena, donde ese compromiso inicial se ha venido diluyendo con el paso de los días. Y no podemos desconocer, Daniela, que sin duda hay una serie de repercusiones sociales. Esto ha mostrado algunas grietas, algunas profundas grietas en el orden de lo social, pues que ha generado esos dilemas o esas disyuntivas en las personas, en arriesgar un poco por garantizar la manutención de él y de sus familias. Es verdad, ya llegó un momento en el que entonces el ser humano pensaba o me cuido o salgo a buscar también pues el sustento, la comida de mi familia. Otro asunto, doctor, es el de las informaciones encontradas o confusas frente al COVID y las medidas que se toman, porque en ciudades como Bogotá, por ejemplo, creíamos que no íbamos a tener más cuarentenas por un tiempo, pero mire lo que pasó en las últimas horas. La alcaldesa ya anunció que otras localidades entran en confinamiento. Entonces, ¿cómo podemos estar preparados para esto? Si es que podemos estarlo, porque seguramente nos volverá a ocurrir. O sea, nada está claro. No nos pueden decir esto va hasta final de agosto, hasta septiembre. Desde que comenzó, pues hemos vivido una serie de medidas, de cambios tan repentinos y tan fuertes. ¿Cómo tomarlo? ¿Cómo asumirlo? Yo creo que esta es una de las grandes preocupaciones, la incertidumbre.
En realidad siento que nos ha faltado humildad para transmitir las medidas. Creo que nos hemos orientado específicamente por el número. Hemos hecho interpretaciones del número y pues bueno, entre más datos tengamos desde la ciencia, pues no podemos ser precisos, como sucede casi con el clima, que hay tantas variables, pero no podemos estar seguros que mañana llueve o no llueve. Y lo mismo los investigadores de las ciencias sociales, pero esto ha sido tomado por los gobernantes y de alguna manera los vuelven situaciones o decisiones muy rígidas que bien ameritarían ser estudiadas con mayor detalle, ser mucho más humildes, mucho más sencillos en la interpretación de esos datos y en ofrecerles las medidas. Yo creo que las personas, los ciudadanos, todos necesitan mayor afecto, mayor empatía, ponernos en los zapatos de ellos, mayor compasión, y a veces cuando se toman las medidas donde las estamos cambiando con mucha frecuencia, eso solo genera más incertidumbre, mayor preocupación y tal vez vemos que se traduce en el desacato de ellas. ¿Qué nos puede generar desde nuestra salud mental, doctor? Pues yo siento que cada vez son más las evidencias de que a nivel de síntomas, es decir, la inquietud, la inestabilidad, es constante. Esto se vuelve a veces depresión, irritabilidad, abuso de alcohol, cuadros depresivos, trastornos puramente instaurados que sin duda van a meritar quizás fortalecer todos los redes de atención en salud mental, porque estoy seguro que la demanda se va a aumentar de manera considerable. Claro, y le insisto con ese tema porque las autoridades de salud han advertido que no habrá normalidad, tal y como la conocíamos por lo menos en un año. Así, pues, como ejercitamos el cuerpo para ser más fuertes, ¿podemos también ejercitar la mente para enfrentar estas noticias, para resistir? ¿Qué nos recomienda, doctor? Yo creo que la salud mental, todo el mundo la confunde. A veces se asocia que salud mental es la ausencia de enfermedad. No, salud mental es retar el psiquismo, el aparato psíquico, la mente de las personas a todas estas nuevas y distintas situaciones. Y en ese sentido creo yo que todos pues tenemos que irnos adaptando, así como empezar a cambiar conductas para que la nueva normalidad no será como era atrás, sino va a traer unas situaciones que nos va a obligar a adaptarnos a nuevas circunstancias. Pero también hacer un llamado, si yo tengo problemas del sueño, si percibo que estoy abusando del alcohol, si me torno mucho más irritable y no me toleran en la casa, son bombillos rojos que se empiezan a prender y que se hace absolutamente necesario buscar ayuda, golpear la puerta. No debemos olvidar la premisa de que el equilibrio emocional también se rompe y no hay salud sin salud mental. Y también me pone también a pensar en lo que hemos encontrado en los últimos días, y es que muchos colombianos están aumentando también sus malos hábitos, digámoslo así. Yo digo malos hábitos, es aquellos que entonces están fumando con mayor frecuencia, que se están desahogando, lo que usted decía, con el alcohol, de pronto el trasnocho o el insomnio, la televisión, el estar todo el día y casi parte de la noche conectados a un computador. ¿Cómo manejar también este tipo de hábitos, doctor? Sí, yo creo que esto es una de las situaciones que se empiezan a tornar preocupantes, porque han terminado con el paso de los días cambiando los hábitos, entonces los horarios están totalmente desorganizados, la alimentación termina siendo a deshoras, los patrones de sueño no se cumplen y esto pues termina pasando cuentas de cobro sobre la salud física y sobre la salud mental de las personas. Doctor, un capítulo aparte es el de niños y jóvenes. ¿Qué podría pasar a futuro con ellos que están creciendo en medio de esta extraña realidad que estamos viviendo, que nos tocó vivir? Es una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos. Hemos tenido suficientes debates, no hay una verdad absoluta. La cuarentena se tuvo que tomar porque era la medida que permitía garantizar que los servicios se pudieran acomodar, de que se dieran situaciones que han evitado muchos desenlaces fatales. Pero el asunto es que los niños, el colegio no solo ofrece la solución de aprender a sumar, restar y dividir, sino que allí se aprenden muchas otras cosas, como es socializar, como es el desarrollo del cerebro social, como es elementos donde
mantienen contacto con muchas de las situaciones y la motricidad fina, que es lo que da un buen ejemplo de la integración de los sentidos en los chicos. Y en los adolescentes estamos viendo que definitivamente la virtualidad, el aislamiento, el pobre contacto se está volviendo en una conducta constante y permanente, y pues nos vemos con mucha preocupación de que seguramente vamos a tener una generación distinta, donde situaciones que nosotros creemos que son profundas, inherentes al ser humano y están asociadas a su desarrollo social, a su desarrollo como seres sociales, y también aún lo cognitivo, pues se van a ver truncadas, y pues nos preocupa, y ya se empieza a hablar desde algunos sectores académicos de que deberíamos prepararnos para una generación COVID. Doctor Rodrigo, desde su experiencia, ¿qué recomendación también le da a los padres para manejar esa situación con lo que usted nos acaba de explicar? Yo creo que como todo, nadie puede decir que hay solo cosas negativas. Yo creo que hay importantes que seguramente van a salir fortalecidas: la idea de familia, los vínculos, el compartir espacios, el conocernos experiencias de generaciones distintas que no nos conocíamos, el desarrollo, el hiperdesarrollo de la virtualidad. Pero sin lugar a dudas guarden los espacios básicos, traten de mantener los lugares donde se encuentran, donde se comenten las expectativas y las preocupaciones de cada uno, y traten de conectarse con las preocupaciones de cada uno, sobre todo de los chicos o de los adolescentes, que permitan verbalizar y expresar sus preocupaciones. Sí, es que no es fácil. Doctor Rodrigo, no todo son malas noticias. También se ha anunciado que algunos sectores empiezan a reabrir gradualmente, como restaurantes, por ejemplo, los viajes terrestres y aéreos. ¿Qué tan importantes son esos espacios para socializar? En este momento, ¿cómo caen esos anuncios? Yo creo que para todos es una noticia alentadora. Es decir, que por lo menos, como lo decíamos anteriormente, seguramente no será la normalidad como la recordamos y aún evocamos y aún añoramos, pero sin lugar a dudas va a permitir por lo menos algunas de esas actividades que nos enriquecían en nuestro diario vivir, que se empiezan a restablecer, y creo que eso es un paso hacia adelante. Yo creo que eso es una noticia altamente valorable y alentadora. ¿Alguna recomendación tal vez en este momento a los colombianos para que no, cómo decirlo, de pronto después de tanto encierro y nos empieza como a soltar un poco, a dar un poco de permisos, de espacios, cómo asumirlos? Yo diría un par de cosas, quizás más, tres. Primero es que no podemos perder el norte. Es decir, es el optimismo y la esperanza lo que nos molesta, nos empuja, y ojalá hagamos de esto una sociedad mejor, una sociedad que valore, que sea solidaria con el otro, y eso me parece importante. Lo segundo es que este paso que estamos dando no significa que la película se acabó, prendieron las luces y todos salimos corriendo, sino que significa que todas las medidas de autocuidado, el uso del tapaboca, la distancia física, el lavado de manos debe permanecer todavía por un muy buen tiempo, y eso no nos deberíamos descuidar en lo más mínimo. Y lo tercero es no olvidar que el equilibrio emocional también se rompe. Lo mental no solo es con la voluntad, a veces requiere ayudas, y ojalá si se hace necesario buscar ayuda, porque todos los servicios de salud mental siguen siendo activos de manera constante y permanente. Pues, doctor Rodrigo Córdoba, sus recomendaciones, sus consejos nos caen de una manera muy oportuna en este momento, cuando, como le decía al inicio, recibimos por un lado restricciones y por otro lado, pues poco a poco se empieza a ver una luz en medio de ese restablecimiento de economía, de aquellos hábitos que tanto extrañamos, como compartir con otros, y aquellos espacios que también nos hacen tanta falta. Ha sido muy amable, gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación de Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Daniela, una muy buena noche para todos. Es el doctor Rodrigo Córdoba, reconocido psiquiatra, hablando justamente de estos efectos que día a día nos han venido generando la pandemia desde que llegó a nuestro país. A ustedes gracias por conectarse con nosotros. Enseguida, Signo Pesos. Una vez más, que tengan buenas noches. Hasta pronto.